Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos juntos otra vez a través de este medio para comunicar la palabra de Dios. Y estamos orando y creyendo de que el Señor está haciendo la obra. Hay cosas que no entendemos con nuestra mente finita. No comprendemos la situación en el fondo. Sí, la entendemos a medias. Por eso tenemos que dar gracias a Dios que podemos comunicarnos con este medio para transmitir la palabra, no solo para nuestras vidas, que es lo más importante, pero también para poder darlo a otros. Comparta la palabra, hermano. Mándele a otros, a sus amigos, a sus familias. Testifique. Hable del Señor a través de los mensajes que usted recibe o a través de la oración, porque es tan importante que podamos ayudar a las personas en este tiempo. Así que estamos agradecidos al Señor por lo que el Señor está haciendo y estamos escuchando los testimonios de las personas que el Señor ha hecho grandes cosas y va a seguir haciendo porque el Señor es poderoso y cada ocasión o cada oportunidad que Dios nos da es para que nosotros anunciemos la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes en San Juan, capítulo 9 de la palabra de Dios. Y vamos a leer 2 textos y después vamos a seguir leyendo, por ahora 2. Dice así la palabra del Señor, San Juan 9, 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estaban hablando de Jesús. Entonces él respondió, el ciego, y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Después vamos a mirar el mismo capítulo, vamos a ir al principio para escuchar la historia. Entonces nosotros estamos mirando o escuchando la palabra del Señor y podemos decir cómo podemos tener un verdadero, un real encuentro con Dios, un encuentro con Dios. ¿Qué le respondería usted si le preguntan, ¿tuviste un encuentro real con Dios? ¿Qué le respondería a las personas que le preguntan? Porque no podemos hablar de algo que no lo hemos vivido. Acuérdese que nosotros respondemos a las preguntas o a las cosas que nos dicen de algo que estamos viviendo, de algo que estamos pasando nosotros. Y para esto yo quiero mirar la historia de este ciego y vamos a ir a Juan 9, ahora sí al versículo 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús le responde: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, encontramos aquí la respuesta de Jesús a la ceguera. Y Jesús le responde a sus discípulos. Dice que Jesús, dice, en el 1 dice, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuando dice vio, la palabra vio es un verbo de ver. Vio, ¿qué es ver? ¿Cómo lo vio? Ciego de nacimiento. ¿Jesús lo conocía de antes? Sí, hermanos, amigos, lo conocía de antes. Jesús nos conoce a todos nosotros y sabía que era ciego de nacimiento. Entonces Jesús reconoció a ese ciego que era ciego de nacimiento. Ahora, ¿por qué conoció Jesús? Porque Dios
tiene de nosotros o de usted, de mí, un previo conocimiento que se llama omnisciencia, que conoce de antemano. Omnisciencia es que conoce de antes o conoce todo. Entonces, Jesús, sabiendo lo que pasaba, o sea, lo que pasa con nosotros, Jesús sabe de antes te conoce a mí y a usted. Y Él sabe lo que nos pasa. Ahora, nosotros tenemos que saber, justamente, tenemos que saber si Él lo sabe todo, si Él conoce todo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Si Dios conoce mi pasado, Dios conoce cómo yo he vivido y Dios conoce mi presente, ¿qué tenemos que hacer cuando venimos a Jesús? Eso es lo que tenemos que hacer, rendirnos ante Jesús porque Él conoce todo. Y dice en el versículo 2, como hemos leído, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Se mencionó el pecado, que habla de la condición del hombre. Y la ceguera es el problema. O sea, el problema de la ceguera natural, diríamos, como dice Jesús, no es el pecado, o en este caso, no es que se lo transmitieron sus padres el pecado. El problema, Jesús va más adentro. El problema es la ceguera espiritual. La ceguera física también, porque estaba impedido de ver, era ciego. Ahora, el problema más grande es la ceguera espiritual, que eso es la que te condiciona tu condición personal. O sea, que vamos a decir esta noche que este hombre tenía dos cegueras, la espiritual y la física, que estaba condicionado. Ahora, Dios puede suplir todo para sanarte, tanto de la ceguera espiritual como de la ceguera física. Lo importante es que tengamos que reconocer la necesidad. Entonces, llegamos, dice, los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? Porque se reconocía en ese entonces que por causa del pecado, que realmente tenían razón, venían los problemas. Entonces le dice, ¿quién pecó? Para entender el sufrimiento a veces de la gente. Ahora Jesús les contesta y le dice, no es que pecó, o sea, esta ceguera no es por causa del que él pecó o sus padres, sino Jesús le responde, es para que las obras de Dios se manifiesten. En este caso. Ahora pensemos nosotros en el pasado. Dice el verso 3, que estamos leyendo siempre San Juan 9, vamos a ir mirando, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, las personas o los hombres siempre buscan un culpable. Y Cristo utilizó el sufrimiento de esta persona, dijo que este hombre, lo que él tenía era que iba a ser para la gloria de Dios. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Ahora, este ciego no era sordo, porque dice que él escuchaba todo lo que no veía, pero escuchaba. Entonces, cuando este ciego estaba escuchando lo que Jesús decía, hablaban
de fe que creía. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. No lo vamos a leer, todo lo conocemos, la palabra de Dios. Dice que sin fe, así dice la Biblia, es imposible, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que, ¿dónde se apoya la fe? En la palabra de Dios. Entonces, este hombre no veía, pero oía. Al escuchar lo que estaban hablando, este hombre cada vez quizás iba creyendo más porque no veía, pero escuchaba que Dios podía hacer obras, que Dios podía sanar, que Dios podía ayudarlo. Entonces cada vez al escuchar la palabra, las promesas, este hombre iba creyendo más en Jesús. Y entonces encontramos a este hombre que no podía ver, pero que escuchaba, se acercó a Jesús. En el verso 6, se acerca a Jesús y dice, dicho esto, dice así, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces cuando se acercó al hombre, dice en el 5, Jesús, y dice en el 6, dicho esto Jesús, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo a los ojos del ciego. Y en el 7 le da una orden Jesús, y luego dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vamos a mirar el 6, que dice que Jesús hizo lodo con la saliva. El ciego no vio eso porque estaba ciego. No sé si se hubiera dejado poner el lodo en los ojos porque lo mojó con la saliva, Jesús. Mire lo que hoy tenemos que usar barbijo, porque la saliva es tan terrible. Cuando hablamos, las gotitas esas salen y contagiamos con el virus, si estamos con el virus. O sea que, qué tremendo. Pero como el ciego no vio nada, escuchó nomás. Jesús le puso el lodo en los ojos y le dio la orden. Y le dijo que vaya y se lave en el estanque de Siloé. Ahora, qué importante es la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Jesús dice. Mire, si nosotros leemos en 2 de Crónicas 14, encontramos al rey David, que él antes de salir, ahí hay dos batallas que tenía que pelear David. Antes de salir, dice que él le consulta a Dios y le dice, ¿voy a ir a pelear o no? Qué importante escuchar la palabra de Dios. Y Dios le dice, sí, anda. Y vas a hacer esto y esto. Usted lo lee en 2 de Crónicas 14. Después volvió de nuevo y pasó lo mismo. Ahora cuando Jesús, y ganó las batallas porque escuchó la voz de Dios y Dios le enseñó cómo hacer. Ahora cuando Jesús lo menciona y le dice, ve al estanque de Siloé y lávate, el ciego tenía que ir. Ahora, ¿dónde quedaba Siloé? Era lejos de Jerusalén, no era muy cerca, era lejos porque nosotros leemos que ese estanque lo edificó el rey Ezequías para que cuando venga el enemigo no le saque el agua. De ese estanque entraban agua a la ciudad por tuberías, cañerías, no sé cómo harían. Entraba y ese estanque siempre estaba lleno de agua. Entonces, no sé el tiempo que le llevó al ciego llegar allá. No sé el momento, cuánta distancia había, pero a veces el Señor permite o quiere
hacer con nosotros cosas que a veces lleva tiempo, porque a veces nosotros somos personas impacientes que queremos todo ahí nomás, así, vio, algo automático, orar y ahí nomás que Dios nos conteste. Sí, Dios lo hace, pero a veces lleva tiempo, como este ciego que tuvo que caminar. Y llegamos al versículo 8, ¿no? Vamos a seguir mirando. Entonces, dice que en el 7 dice que fue, se lavó y regresó viendo. Ya no era más ciego. Y en el 8 dice, entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y otros que decían, él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. O sea, la gente se sorprende cuando alguien cambia. Y dice, pero este no era el borrachito que estaba tirado por las calles. Sí, pero lo ven vestido bien, cabal, como un señor. Dice, me parece que no, o se parece a él. Él decía, el ciego decía, yo soy. ¿Por qué se sorprenden? Porque a veces la gente le cuesta creer que podamos cambiar. Le cuesta creer que Dios nos pueda sanar. Le cuesta creer que Dios pueda hacer milagros. Entonces, en el versículo 10 encontramos, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Mire la pregunta. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y en el 11 él respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve, así lo he, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, dijo el ciego lo que le había sucedido. Como le estaba explicando, yo hice lo que él me dijo, fui, obedecí y me dio la vista. Como dice el apóstol Pablo, que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no lo vamos a leer porque lo conocemos. Dice la palabra de Dios que el evangelio es poder. ¿Para qué? ¿Para qué es poder? Para todo aquel que cree. Es poder de Dios para ayudarnos, para cambiarnos. Y eso es lo que le pasó al ciego. El poder de Dios vino sobre él y lo sanó. Ahora, cuando la gente escucha la verdad, a veces hay que hablar el evangelio, hermanos. Hay que enseñar la palabra de Dios, porque a veces la gente le cuesta creer, porque está lleno de tantas cosas. O es más fácil decirle a la gente, mire, como hacen las doctrinas, esas falsas teologías que están predicando, dicen, póngase una cintita roja acá, que esa cinta roja le va a ahuyentar los espíritus malos y lo va a ayudar. Póngase un poco de aceite por acá, haga esto, tome el agua traída de Jerusalén. ¿De dónde la van a traer de Jerusalén? O sea, la gente cree más a esas cosas porque la está viendo la cinta, porque la está viendo el agua, la está viendo el aceite o la sal, por ejemplo. Dicen, tomen la sal. Le cree más a eso que a Dios que no lo ve, porque Dios es espíritu. Y cuando le predicamos a la gente la palabra, como el apóstol Pablo les predicaba, dice el apóstol, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y cuando la gente escucha la verdad de Dios, la verdad del evangelio, a veces les cuesta creer que Dios los va a salvar, que Dios los va a ayudar, que Dios va a venir a sus vidas para cambiarlo. Les cuesta creer. Y es ahí donde nosotros tenemos que hablar la palabra, porque ¿cómo es la palabra?
Eso dice en Romanos 10:10. La fe viene ¿por dónde? Por el oír. No dice por ver. El ciego no veía, pero escuchaba. Por eso le vino fe. Y cuando Jesús le dijo, hace esto, él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque escuchó lo que Jesús le dijo, ve y lávate en el estanque. Y cuando se lavó, volvió viendo. Y es por eso que nosotros tenemos que predicar el Evangelio y por supuesto que a la gente les cuesta creer. Alguien me preguntó y me dijo, cuando se pierde la fe, ¿qué hay que hacer? Leer la palabra. Muy simple. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír y el leer la palabra de Dios. Yo leo la palabra, escucho la palabra. Por eso, hermano, constantemente estamos diciendo, lea la palabra. Bueno, no la entiende, no importa. Pero al leerla, fe viene a su corazón. No es una fe ficticia, no es una fe que anda volando por ahí, no es una fe que me la transmiten cuando me oran, me ponen la mano encima, reciba el don de fe. No, eso no va con eso. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, fe va creciendo en nuestro corazón, como en el caso de este hombre que él mientras escuchaba a Jesús, él creyó y obedeció y fue y se lavó y volvió viendo. Y mientras seguimos narrando esta historia, me gustaría hacer un corte y luego volvemos, hermano, otra vez para seguir hablando de este tema tan apasionante. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente. Porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Como estábamos diciendo, en el versículo 11, volvemos a encontrar que le vuelven a preguntar al ciego, ¿cómo te sanó? Y él vuelve a decir otra vez lo mismo, me untó lodo y me mandó que me lave en el estanque de Siloé. Bueno, ahora usted me pregunta, ¿para que se sane un ciego hay que ponerle lodo? No, Jesús hizo eso para que su fe crezca y creyera. Porque si no, a la gente, como venía yo diciendo hace un ratito, le cuesta creer en Dios, le cuesta creer en Jesús. Entonces, si no ve algo, bueno, él no veía, pero Jesús lo mandó a hacer. Entonces, le hizo eso para probar su fe. Y él hizo eso, como Jesús le dijo, porque a veces es más fácil decir, en el caso de nosotros, decir, me arrepiento de mis pecados, acepto a Jesús, me rindo a Él. Es más fácil eso, pero a veces es tan difícil decir cómo. Solamente por creer Dios me perdona. Entonces no, hay que hacer algo. No hay que hacer nada. Entonces llegamos a ese punto que Jesús hace eso para que Él creyera. Entonces la gente le seguía indagando. Y encontramos en el versículo 12, encontramos lo que dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Hablando de Jesús. Él dijo, no sé. Porque claro, no lo vio nunca Jesús. Él lo escuchó, pero no lo vio. Y él hizo y ahora estaba viendo. Entonces, ese hombre no conocía a Jesús, aunque lo había sanado.
aunque lo había sanado. Ahora, ¿cuánta gente recibe de Dios sanidades, recibe milagros, está a punto de morirse y Dios les salva la vida? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Se entregaron a Jesús? ¿Siguen a Jesús? No. Reciben los milagros. Primero están emocionados por lo que el milagro Dios les hace, pero después se olvidan. Por eso es tan importante que les quiero hablar. Yo les dije del principio que hay dos tipos de ceguera, la física y la espiritual. Porque si nosotros no cambiamos, no nos sanamos de la ceguera espiritual, no podemos tener un encuentro con Dios. No podemos tener un encuentro con Dios. Entonces, dice en el verso 12, le preguntaron, ¿dónde está? Él dijo, no sé, no lo conozco. Me sanó, pero no lo conozco a Jesús. Y entonces llegamos al verso 13. ¿Qué dice el 13? Ahí ya lo están indagando las autoridades, que son los fariseos, y dice, y la gente lo llevaron al que era ciego, ya no estaba más ciego, ante los fariseos, al que había sido ciego, ¿no? Lo llevaron ante los fariseos. Y entonces los fariseos le preguntan, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron a preguntarle otra vez. También los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Lo mismo que le preguntaba la gente. La gente le preguntaba y ahora los fariseos. Y vuelve a decir lo mismo. Me puso lodo y me lavé y vi. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión entre ellos. Había disensión entre ellos. Unos decían, lo que acabamos de leer, porque no guarda el día de reposo. Otros decían que no podía un pecador hacer eso. Entonces volvieron otra vez al ciego. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que es la incredulidad, la dureza del corazón. Y le dijo, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Se le ocurrió decir eso, que es profeta. Ahora, nosotros, cuando nos encontramos con Dios o cuando tenemos un encuentro con Dios, ¿qué pensamos que es Jesús? Y Jesús también le preguntó una vez a sus discípulos y le dijeron, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? A ver, ¿qué es el comentario de la gente? Y le responden los discípulos, unos profetas, otros Juan el Bautista, otro Elías, o algún otro que va a venir. Y Jesús va más profundo y le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí Pedro, por la revelación del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que viniste para dar tu vida, para salvarnos. Y Dios le dice, bueno, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y entonces entramos al verso 18, dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Mire, a tal punto, ya primero estaban viendo el milagro, que Jesús los sanó, pero no creían. No creían que había sido ciego, al que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres. Lo llamaron a los padres y le dicen, bueno, mire, y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Qué tremendo, ¿no? ¿Es este vuestro hijo? Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego.
pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él y él hablará por sí mismo. Entonces, ¿por qué dijeron eso los padres? En el verso 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían ¿qué? Miedo de los judíos. Tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. O sea que ya estaban advertida la gente. Los fariseos, los religiosos habían dicho, si alguien dice que Jesús es el Mesías, va a ser expulsado. Y por miedo dijeron, bueno, pregúntenle a él. Pregúntenle a él. Y entonces, edad tiene, les dijo, como estamos hablando, y dice, entonces llegamos al 25, para no leer tanto, entonces ellos le preguntaron otra vez, ¿quién le abrió la vista? Bueno, entonces él respondió y dijo, si es pecador, porque le dijeron, ese hombre es pecador. El ciego no sabía, porque él nunca lo vio Jesús, solamente lo escuchó. Entonces él respondió en el 25 y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Este hombre seguía sin conocer a Jesús. Ahora el problema no era el ciego, ahora el problema era Jesús. ¿Por qué lo sanó? ¿Cómo lo sanó? ¿Por qué hizo el lodo? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué en el día de reposo? ¿Por qué acá? ¿Por qué? ¿Cómo lo sanó? ¿Era ciego de nacimiento de verdad o se hacía el ciego? Bueno, y seguía. Entonces dice, sin conocer a Jesús, ahora sé, sin conocer a Jesús, ahora sé lo que digo, que él era ciego y ahora veo. Entonces, para no leer tanto, volvieron a preguntarle cómo le abrió los ojos y otra vez lo mismo. Y entonces llegamos al versículo 34, dice así, respondiendo el 33, a ver, cuando le dijeron que Jesús era pecador, dice el 33, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Mire, ya ahí lo estaba defendiendo a Jesús, el ciego. No lo conocía, nunca lo había visto, solamente lo había escuchado. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Qué te haces el teólogo? ¿Qué te haces que ahora conoces la Biblia, conoces la palabra cuando naciste en pecado? ¿Quién sos vos para qué? ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron, porque eso es lo que iban a hacer con los padres también. Si decían que Jesús era el Cristo, el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Entonces, llegamos al 35, dice, alguien que vive en el pasado una vida disoluta y cambia, la gente le cuesta creer que cambió. La gente le cuesta creer, dice, a ver, ¿qué vas a cambiar? Si nosotros te conocemos que sos terrible. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, como este ciego, él no lo vio nunca, escuchó, obedeció, le creyó que lo podía sanar y lo sanó. Y seguía, hasta que llegaron a la expulsión del ciego de la sinagoga, le dijeron, ¿qué te pensás? ¿Quién sos vos para enseñarnos a nosotros que conocemos la ley, conocemos la Biblia, conocemos afuera? Y entonces llega al 35, dice, cuando Jesús le oyó que lo habían expulsado y hallando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
oyendo que lo habían expulsado y hallándole. Cuando dice hallándole, quiere decir que Jesús lo estaba buscando, porque se escuchó que los fariseos se hizo una polémica terrible con la sanidad de este hombre y escuchó Jesús lo que hacían los fariseos y decían estos hombres de la ley. Dice que hallándole, que lo anduvo buscando. Y hallándole, dice, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué respondió el hombre? Respondiendo, él dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Qué hermoso, ¿no? Pues le has visto. Ahora le hablaba de su vista. Le dice, pues le has visto. Ahora él tenía la vista, ahora tenía el oído y tenía la vista. Le dice, él es. Y él dijo en el 38, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Ahí, en ese momento, tuvo la vista espiritual. Se sanó de las dos cegueras. Se sanó de la ceguera física y ahora de la ceguera espiritual. Porque Jesús le dijo, ¿quién es Señor para que yo crea en Él? Él preguntó eso. Jesús le dijo, pues le has visto. El que habla contigo, Él es. Y Él le dijo, creo, Señor. Ahí se arrepintió de sus pecados. Ahí abrió el corazón. Ahí recién tuvo un encuentro con Dios. Y eso es lo más importante. Sí, es importante que tengas la vista. Es importante que puedas volver a ver si nunca vio. Pero más importante que eso es que tengas la vista espiritual. La vista de adentro, que la venda de tus ojos se caigan y que puedas ver al Señor. Y el Señor se enfrentó con el ciego, el que era ciego, ahora no es más ciego, y le dijo, le dio la segunda sanidad de la ceguera espiritual, y ahí se entregó al Señor este ciego, y él tuvo un encuentro real con Jesús. Ahora no dudó más. Antes decía ese hombre, bueno, me parece que es profeta, no sé, a mí me hizo esto y yo era ciego y ahora veo, no sé quién es. Pero ahora él sabía quién era Jesús. Era el Mesías que había venido al mundo para salvar a los pecadores, para dar su vida, para morir en la cruz, derramar su sangre y limpiar nuestros pecados. Y ahora este ciego le dijo, creo, Señor, y le adoró. Ustedes siempre piensen, para adorar, usted tiene que estar seguro que es Dios. Y él estaba seguro de que se encontró con Jesús. La ceguera espiritual se fue. Doblemente sanidad, la espiritual y la física. Y él cambió. Por eso, hermanos, amigos, la pregunta es, o el título que yo le puse a esta porción, un verdadero encuentro con Dios. Un verdadero encuentro con Dios es cuando Dios nos saca la ceguera espiritual, a través de su palabra nos muestra que Él es Dios y nosotros no es que nos convencemos, sino que Dios, su Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones y cambia dentro. Y reconocemos nuestra condición y aceptamos a Jesús y Él nos viene a salvar. Y nadie nos puede cambiar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y nosotros podemos decir, cuando la gente nos pregunte, a ver, ¿cómo te salvó el Señor? Bueno, yo le creí al Señor, Él perdonó mis pecados y ahora soy una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, un encuentro real. Eso se llama un encuentro con Jesús. Yo te pregunto, ¿estás siguiendo a Jesús solo por los milagros
solo porque te ayuda, porque te sana, o tuviste un encuentro real con Jesús. Si no lo tuviste, pídele a Dios. Esta misma noche, pídele perdón por tus pecados. Pídele perdón porque, como dijo Job, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Los ojos espirituales, porque no podemos ver a Dios, Él es espíritu. Él es espíritu, Él es dueño de todo el universo. Y acuérdese, siempre acuérdese que en Dios no hay tiempo. Él es eterno, Él es el principio y el fin. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a saber de que Él está con nosotros. ¿Le quieres pedir a Dios que Él te saque la ceguera espiritual? Quizás no estás ciego físico, pero estás ciego espiritual. Que Él saque la ceguera y que puedas ver a Jesús con tus ojos espirituales. Amén. Señor, te damos tantas gracias porque tú estás aquí por tu Espíritu Santo para librarnos, para ayudarnos y sobre todas las cosas, para darnos, Señor, que la palabra de Dios, para revelar tu palabra en nuestros corazones y estemos seguros de saber que tú estás con nosotros, que tu presencia está con nosotros. Y como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y estamos conscientes, con la seguridad en nuestros corazones de que tu presencia nos guarda y donde vayamos tú estás con nosotros. Tu presencia está y bendice a los hermanos y aún a los amigos que no te conocen, que tengan un verdadero encuentro contigo y que puedan decir, Señor, ¿quién es para que yo le adore? Creo, Señor, y le adoró. Y podamos decir, Señor, te creemos, que tú eres vivo, que estás en medio nuestro, tú resucitaste y estás aquí vivo, Señor. Aleluya, te alabamos y te bendecimos. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue bendiciendo a los hermanos, sigue bendiciendo a la familia, que te conozcan, Señor, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Y te decimos que el Señor te bendiga y seguimos creyendo y orando. Nos volvemos a encontrar. Dios les bendiga, hermanos.